Es un poquito en esta tarde. Les comento, mis papás han ido a visitar una iglesia en Wilder, Idaho, y pues le dan saludos y están de viaje esta tarde, entonces me preguntaron si podía predicar. Entonces es todo un placer y todo un gozo poder estar delante de ustedes y poder pues traerle un poco un mensaje que durante este último año escolar tuve la oportunidad de investigar a profundo en una de mis clases. Y bueno, me dice la gente que o hablo muy rápido o hablo muy despacio, que no tengo un punto de mirada, así que tengo aquí mi celular para medir el tiempo. Y si les duermo el primer ronquido que oiga, pues entonces me será de señal de que es hora de ir concluyendo. Pero bueno, sin más que hablar, pues les invito a que, que abran la palabra de Dios en Filipenses 4. We're going to be reading in Philippians 4, del versículo 4 al 13, verses 4 through 13. Filipenses 4, del 4 al 13. ¿Sí me oyen bien? Y dice lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén. Bueno, vamos a empezar con una oración. Pues gracias, Señor Padre, por esta tarde. Gracias por darnos la oportunidad y darnos la salud para todos venir aquí juntos y poder venir a leer tu palabra, a meditar en ti y adorarte, Señor. Pues te pedimos, Señor, en esta tarde, pues que tomes mi corazón y mi mente y mis labios y que los uses, Señor, para edificarnos y, Señor, para exaltarte. Pues gracias, Señor, por todo. Y pedimos estas cosas en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues hace 2 semanas tuve la oportunidad de ir a cenar con unos amigos, los cuales van a la iglesia la iglesia mormona. Ah, Tuve la oportunidad, mientras que estaba en la preparatoria, de ir a la escuela con ellos y hice muy buena amistad. Y, y sí, buena amistad. Y siempre, nuestra amistad, siempre nos hablábamos de cosas pues de nuestra fe, de qué cosas que chocábamos, las cosas que teníamos en común y las cosas de que, porque decíamos agree to disagree, decir, pues no estamos de acuerdo, pero sí estamos de acuerdo, pero no, pero sí. Entonces he tenido la oportunidad de tener muy bonita amistad con ellos. Pero en fin, uno de mis amigos acaba de acabar la preparatoria, y acaba de acabar también el primer año de la universidad y está a punto de irse a una misión que le llaman de misión para de los mormones, que es por 2 años que se van a pues, predicar el Evangelio, van a hablar también de predicar del libro del Mormón. Y al fin de cabo, sí, hace 2 semanas tuve la oportunidad me invitaron a cenar con ellos, porque decían que otros misioneros de esta área que iban
reunirse. Entonces me dijeron que, oye, ¿te gustaría venir y charlar y si tienes alguna pregunta? Y bueno, llevo varios años, quizás 3, 4 años, pues investigando profundo, pues qué son las cosas ¿cuál es la verdad? ¿Es la verdad la Biblia o es la verdad el libro del Mormón? ¿Y en qué se diferencia? Am, y entonces lo que sí me he dado cuenta, bueno, es que el libro de Mormón, pues sí, es prácticamente, pues se ve como una copia, hay muchas copias de la Biblia, que es una de las razones por la que también, por los mensajes que copia de la Biblia, por lo que, pues que también puede ayudar a personas, les lleva pues a tener una buena mente, un estilo de vida pues similar al nuestro. Entonces tuvimos la oportunidad en esa cena, estuve hablando con 6 misioneros mormones de mi edad. Y entonces estamos les pongo la imagen, estamos en la cena, en la mesa de cena, 5 chavales de mi edad vestidos de blanco y negro y yo vestido con mi suéter de jueves. Y entonces, pues hablamos del bautismo de los muertos, de la preexistencia del mundo, cosas muy teólogas y pues sí, de todo el punto. Pero también hablamos ah, hablamos de la ansiedad y cómo ese estrés de que este mundo, el caos de este mundo pues eso, que nos da a nosotros, que es como que le llamamos también el yugo, que este mundo nos da mucho yugo para llevar en nuestra espalda. Y entonces fue interesante a mí hablar con ellos. Pues ellos decían, bueno, si haces estas cosas, practicas estas cosas, pues pues vas a notar toda esta liberación. Y de las cosas que hablaban eran cosas pues de decir, tienes que atender a la iglesia estas veces, tienes que estar en comunión estas veces, tienes que hacer tal y tal y tal. Y la respuesta, y algo que me vino a la mente fue este tema de este pasaje que he tenido la oportunidad de aprender. Y entonces, pues les digo que el tema de esta noche va a ser de parte de la conversación. Va a ser el tema de esta noche acerca de la ansiedad. Y entonces, volviendo a la imagen a la cena con mis amigos, me di cuenta de que aunque estábamos teniendo tanto conflicto, tantos argumentos cada uno, al fin y al cabo me estaba mirando y digo, mira, estoy rodeados pues, de gente pues, que tienen un evangelio diferente al mío. Pero a la misma vez me encontré con tal paz y con tal paz y sin estrés, sin ansiedad, que dije, wow, el Señor es todopoderoso. Aunque tengas una batalla pues eso, que aunque tengas estés enfrentando una batalla y tengas un montón de soldados del otro lado, pues el Señor, pues sí el Señor es todopoderoso para poder llevarte por ellas, sacarte de la batalla. Y les digo, tomamos una foto al final de la conversación por lo bueno y edificadora que fue. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, el tema de la ansiedad y cómo en situaciones de estrés, qué es lo que nos dice la Biblia de cómo podemos navegarlo. Entonces vamos a meternos al pasaje aquí. Y la primera cosa que quiero mencionar de lo que nos escribe aquí el apóstol Pablo es en el versículo 4, que dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez, regocijaos. Y esto es muy interesante porque cuando tomamos cada palabra por palabra y le ponemos el valor le damos valor a cada palabra que está diciendo
a Pablo aquí, nos damos cuenta de que en sí Pablo nos está dando un mandamiento. Nos está dando un mandamiento ah, de que es una idea que se ve en toda la Biblia. Porque en ningún momento en la Biblia nos dice el Señor nos dice el Señor lo contrario, nos dice el Señor que tenemos que tener estrés. En ningún momento en la Biblia nos dice el Señor que tenemos que pasar por ansiedad, que tenemos que pasar por depresión, que tenemos que pasar a pues estar tan comprimidos por el caos que tenemos aquí. Y es algo que, wow, que lo veo y digo, wow, qué alivio, ¿no? Que el Señor no nos manda a que pasemos todas estas malas emociones. Y bueno, antes de seguir, quiero saber, yo paso por ansiedad y he pasado por muchos años. Solo quiero saber si todos ustedes también son humanos y han pasado por ansiedad. ¿Quién ha pasado por ansiedad por aquí en esta iglesia? Sí, amén, sí, yo también. Y eso es lo que, pues en lo que me regocijo y digo, wow, qué interesante de que somos mandados a regocijarnos. ¿Y por cuánto tiempo? Nos dice por siempre, siempre regocijaos. Y es muy interesante. Y vemos también como en otros pasajes en la Biblia que nos dicen la misma idea. Como en 1 de Pedro 5:7, que nos dice, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. También lo vemos en Salmos 55:22, en el que nos dice el salmista, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, porque no dejará para siempre caído al justo. Y es muy interesante este pasaje que nos dice, que nos afirma de que en esta vida en la que está tan corrompida por el pecado, pues sí, vamos a pasar por por tiempos de necesidad, por tiempos de sufrimiento, pero sin embargo esto también nos afirma de que Jehová no dejará para siempre caído al justo. Y pues eso es la idea del Evangelio, de que a pesar de la corrupción de este mundo, pues que el Señor viene y es nuestra esperanza de que no va a ser así toda la vida. Entonces es muy interesante eso. Y eso lo quería notar, y que también les digo pues que lo noten, que sea uno de los principios, que digan, wow, sí, cuando voy paso a paso cada día, que el Señor me manda a regocijarme, no me manda a que tenga estrés. Sí, muy interesante. Y lo siguiente que vemos aquí en el versículo 5 es que nos dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y esto es muy interesante porque justo después de que Pablo nos manda a regocijarnos, nos dice para que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. La razón por esto es porque no es atractivo al no creyente vernos a nosotros, a los creyentes, a los hijos de Dios, a los que reconocemos de que hemos sido salvados, a los que venimos aquí en la iglesia a cantarle y darles alabanzas. No es atractivo al no creyente vernos hacer todas estas cosas, vernos y traer alabanza a nuestro Señor y Salvador, pero luego vivir vidas fuera de la iglesia como si no existiera Dios. Y eso es algo que es difícil de comprender y es algo que es, pues, que aquí pues es un desafío de decir, bueno, ¿cómo vivo mi vida? Después de estas 2 horas que pasamos aquí, el resto de las cientos de horas de mi vida, ah, ¿cómo las estoy enseñando a otros? ¿Y qué es lo que otros ven? Y pues ya saben, como dice también la Biblia, por sus frutos los conoceréis, acerca del corazón, de dónde está tu corazón y qué es. Y si de verdad cuando cantamos que Cristo es mi Señor y Salvador y que nos ha salvado, ¿lo cantamos nada más o es algo en lo que nos regocijamos y en lo que vivimos? Es muy interesante, pienso yo. Pues sí, vamos a seguir. Y luego vemos en el versículo 6 que nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y pues aquí vemos de que primero, aquí vemos el segundo mandamiento que nos da el apóstol Pablo. El primero, ¿cuál fue? Nos dice, regocijaos por todo. Y el segundo, ¿cuál es? Por nada seáis ansiosos. Entonces,
Pues sí, esto cuando lo tratamos estas palabras como un mandamiento, como algo en lo que tenemos que obedecer, que estas palabras son de principio, tienen el valor para tomarlo como principios y fundamentos en nuestra vida. Pues esto pues cambia todo el mundo, cambia toda la perspectiva de cómo vamos en nuestra vida, cómo caminamos en nuestra vida. Y también quiero que noten también como que nos dice que por nada estéis afanosos. Y es muy interesante que también, y luego después de esto nos revela cuál es la solución para el caminar por el medio del caos. Nos revela que el remedio para la ansiedad es la oración con un espíritu de acción de gracias. Muy interesante, estaba leyendo en el Facebook, estaba el otro día pasando por los artículos de noticias y decía uno de que, uno secular de psicología de hoy, que dice que estudios revelan que que el método para vivir una vida sin ansiedad, para sacarse la ansiedad de uno, de quitarse el estrés, es con meditación y con gratitud. Y esto lo publicaron hace apenas 3 semanas. Y es muy interesante de que lo que ahora la ciencia de hoy en día nos dice, nos revela como la noticia más grande de cómo podemos cambiar nuestra vida. No se dan cuenta de que esto es un método de que en la antigüedad nuestros antiguos ascendentes lo sabían. Ya esto es algo que se ha revelado y ha sido lo mismo pues, por desde el principio, de que fuimos diseñados para vivir en comunión con Dios, para traer todas nuestras cargas con Él. Y es esa idea de que cuando oramos, cuando estamos en comunión con Él, en otras palabras, pues entonces ahí es cuando le dejamos actuar en nuestra vida. Y es y es por esa razón el estar en comunión con Él, a la hora de la oración, en la cual pues no es inevitable es inevitable no dar gracias. ¿Por qué? Porque y esta es la idea clave que quiero que tomen, que cuando traemos una carga muy fuerte y se la damos al Señor, nosotros sabemos que nuestro Dios que creó el universo, que mueve montañas, sabemos que lo que pasa después de eso es un milagro. Y entonces lo que es natural para nosotros es decir, wow, gracias, wow. Y ese es el método. Antes de seguir, le digo, esta es la clave. La clave para la ansiedad, sí, tiene que ver con nosotros en en traer nuestras cargas, en orar, en meditar, en dar gracias, pero últimamente es en Cristo. Porque cuando todo el mundo nos dice, tienes que meditar y you need to let go, tienes que dejarlo, no tienes que agarrar a todas las cosas. Pero este es el problema, porque cuando te desprendes de las cosas y las echas al aire, cuando alguien te da un insulto y las echas dices, te echas a alguien, o cuando alguien te da una herida, o cuando alguien fallece de tu familia, o cuando cuando te viene un mal a ti y nada más lo das al aire, pues qué esperanza tienes. Porque dices, bueno, pues ya vendrá algún ángel y lo agarrará, digo yo, ¿no? O sea, que si lo doy aquí al aire. Pero es importante que lo dirijamos nuestras cargas, lo dirijamos al poderoso que puede hacerlo. Y también quiero leerles aquí ahora en Romanos 8:28, que tiene una idea que acompaña esto. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, este pasaje aquí también, Pablo nos dice que todas las cosas malas que pueden pasar, cuando entendemos desde lo más profundo de nuestro corazón, que Dios es más grande que cualquier cosa que estemos pasando, cualquier circunstancia, eso nos libera para poder dejar a Cristo trabajar en nuestras vidas.
y hacer todas las cosas de que un principio tenían intenciones de dañarnos para nuestro bien y para nuestra edificación. Entonces, les quiero comentar últimamente algo de que, como he visto al Señor así trabajando en mi vida. Pues yo últimamente he estado, no sé si conocen, trabajo en el hospital aquí en el pueblo y soy el chico de la silla de ruedas. Entonces, cuando alguien llega al hospital y necesita una silla de ruedas, pues ahí llega el wheelchair guy, soy yo, y le doy paseos aquí, me doy buen trabajo, 10.000 pasos al día, está bien. Si gustan, estamos buscando por más gentes. Am, últimamente, al principio, empecé el año pasado, al principio era pues muy emocionante, decir, wow, estoy ayudando aquí a la sanitud de esta gente, estoy ayudando para el bien social. Pero cuando pasaron más los meses y empecé a crear más relaciones y empecé a entender más de lo que hacían las enfermeras y los doctores con los cuales que hablaba, me di más y más cuenta de que mi trabajo en sí, pues no es tanta la ayuda a la que en sí estoy proveyendo. Y sí, les comento, llega a veces de que pues llegan gentes en cosas de trauma en sitio de emergencia. Entonces, fue hace poco que me di cuenta, digo, wow, lo único que está pasando aquí, ah, pues llegó alguien, una persona con, pues que en una ocasión de emergencia, y me quedé yo así pensando, digo, pues ¿qué hago? Digo, no sé qué hacer aquí, porque me están pidiendo de ayuda. Y digo, lo único que puedo hacer aquí es traumatizarme y no, y no ayudar a nadie. Entonces, ¿qué hice? Digo, fui a buscar enfermeras. Y entonces luego las enfermeras, que son las que de verdad sí son las heroínas. Pues entonces fue un tiempo de humildad para mí, de decir, bueno, sí, sí ayudo a la gente a desplazarse, pero en sí el bienestar no es, aún no estoy allí. Pero lo que sí me di cuenta, o lo que empecé a meditar, digo, bueno, ¿cómo puedo yo pues tener un impacto en estas personas? Porque obviamente estoy teniendo contacto con ellos, pues, son parte de mi vida porque los estoy pasando tiempo con ellos. Aunque sea tiempo de trauma para mí, y para ellos, pero es tiempo que pasamos juntos. Y entonces empecé a pensar, bueno, creo que lo único lo mejor que tengo en mi corazón y tengo a mi alcance de hacer es traer a Jesús en estas ocasiones pues eso, de trauma y de emergencia. Entonces empecé a orar más y más. Y luego en la misma semana aprendí de que el apóstol Pablo, una de las razones por las que pues, vemos que era que llevaba hasta tan profundidad de la escritura y con su relación con Dios, ah, muy interesante de que uno de sus hábitos es que oraba 3 veces al día, 3 horas cada vez. Oraba 1 hora en la mañana, 1 hora en media tarde y luego 1 hora en la noche. Y eso me empezó a reflexionar. Estaba escuchando una predicación que comentaron eso y empecé a reflexionar. Digo, wow, a veces son 15 minutos de lo máximo que oro aquí al día. Y luego digo, wow, a veces son 20 minutos lo máximo, o media hora, o quizás a veces 1 hora lo que paso leyendo la Biblia. Y luego me dieron, luego en mi teléfono me da una notificación cada semana y digo, wow, hago lo mismo, pero por 10 veces esa cantidad con mi teléfono. Y digo, wow, que algo tiene que cambiar aquí. Bueno, no, creo que entiendo lo que está ocurriendo. Y entonces eso es lo que empecé a practicar, decir, bueno, a ver, sí, voy a empezar pues eso, a tener comunión con Cristo, a intentar tener comunión con Cristo donde vaya. Y entonces, pues pues entonces desde ahí les comento que pues eso, me noté un poco más, me noté una paz de que digo, bueno, luego empezaron a llegar más gente con más trauma,
porque esto es una cosa que pasa en el hospital. En el hospital, cada vez que esté en silencio o que que no haya nadie, que no llegue nadie a la sala de emergencias, cada 5 minutos que pasa así, si alguien dice, oh, qué silencio hay aquí, por seguro en los siguientes 5 minutos van a llegar 20 personas en la ambulancia y van a venir 10 personas con problemas de corazón. Eso de seguro. Eso, no entiendo la ciencia de por qué ocurre eso, pero les cuento, eso es lo que pasa. Y entonces, a ver si me estoy mirando. Entonces, pues cuando en esos momentos que pasan cada día de que vienen tanta gente de trauma, pues desde entonces me he empezado a notar pues pues una paz de que pues no le puedo explicar, el poder decir, wow, Cristo, ah, gracias por esta persona, gracias por esta vida. Te pido que tú que tú la sanas, te pido que tú hagas un milagro en su vida y que últimamente, Señor, que te puedan aceptar a ti y que les des a esperanza. Y la razón por eso, por la que empecé a hacer, es que me di cuenta de que un hospital, que los hospitales ah, son a causa del caos del mundo. Un hospital es un sitio muy inestable de moralidad. De los sitios más inestables que puedes estar es en un hospital, porque en un momento tienes a gente que está pues naciendo, a gente que recibe muy buenas noticias, y literalmente a los 5 minutos tienes completamente lo diferente, a gente que viene con heridas de que dices, wow, con gente pues, que le está faltando un hombro, cosas, y que dices, wow, qué cosas. Pues de esto, de trauma. Pero lo importante, que lo he visto yo en práctica, es de que cuando tenemos nuestra mirada en Cristo, cualquier circunstancia que pasa, pues de verdad, de la buena, tenemos la fuerza para, ah, estar en contentamiento por todos sitios. Y es algo que vamos a hablar ahora en unos minutos. Pero antes de hablar de cómo podemos hacer todo por Cristo que nos fortalece, vamos a seguir al versículo 7, que nos dice, la paz de Dios que sobrepasa en todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y esta es claro, y esa es la cosa eso es lo que Dios nos ofrece, que cuando traemos nuestro yugo a Él, Él nos devuelve con paz. Y yo creo que eso es algo muy hermoso, es decir, amén. Y aleluya, aleluya. Y bueno, siguiendo al versículo 8, nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Muy interesante. Porque aquí la pregunta que nos hacemos, es decir, bueno, ¿cómo piensa la gente que no tiene ansiedad? Porque muchas veces yo he tenido, muchas veces creo que pensamos o que nos confundimos de que el no tener ansiedad es un sinónimo de no preocuparse de nada. Y les comento, en esta semana tuve un poco de desafío con eso, porque toda la semana estuve pensando de este pasaje y digo, bueno, a ver, y me estuve chequeando a mí mismo. Digo, bueno, voy a estar predicando en esto, tengo que checar cómo me siento. ¿Estoy ansioso o no tengo ansiedad? Digo, porque sí, llegó momentos, digo, oh, madre mía, tengo que hacer esto, tengo que buscar esta investigación, tengo que buscar esta cuota. Y luego en otros momentos digo, oh, pero ¿cómo voy a predicar de ansiedad y traer tanta ansiedad? O traer tanta ansiedad durante la semana. Digo, esto es lo que llamamos una juxtaposición, una palabra que aprendí hace poco. Y de que ves dos cosas completamente diferentes. Y entonces, pues pues eso es algo que digo, bueno, que me di cuenta, digo, oye, pues esto es algo que veo que mucha gente padece, de que al no querer
pasar por ansiedad de que dicen, bueno, pues simplemente no me preocupo por nada. Sin embargo, la Biblia nos dice lo diferente. Nos dice de que no tenemos que simplemente borrar todos nuestros pensamientos y borrar todas nuestras responsabilidades. Nos dice lo contrario, exactamente lo del versículo 8. Nos dice que las personas que no tienen ansiedad piensan estas cosas. Piensan en cosas que son verdaderas, piensan cosas que son honestas, justas, puras, amables, de buen nombre, de virtud, digno de alabanza. Es muy interesante de que cuando... es interesante de que cuando vemos ocasiones en las que pues la verdad, por ejemplo, no está muy seguro, cuando llevan la gente a pues, circunstancias y eventos a la corte, vemos pues que ese es el choque de que hay dos personas, dos partidos que están intentando buscar la verdad. ¿Y qué es lo que causa eso? Pues ansiedad y estrés. Lo mismo pasa con la honestidad. Cuando hay dos mentiras, ¿qué es lo que pasa? Que causa conflicto. Con la justicia, cuando hay cosas que una cosa que es justa y otra que no es justa, ¿qué es lo que causa? Ansiedad, estrés. Lo mismo es con la puridad. Cuando hay algo, cuando uno se pregunta, bueno, ¿esto es puro o no es puro? Lo mismo cuando es amable. Digo, estoy siendo amable si cuando alguien viene o me saluda y digo, y empiezo a hablar mal de él. Pues eso causa pues, cosas de estrés, sentimientos pues, de amargura, de estrés, ansiedad, de que en sí vemos que todas esas son a causa del pecado, son a causa de todos esos sentimientos, ansiedad, por supuesto, pues no vienen de Dios, no es un regalo que Dios nos da. Y es como lo que estábamos hablando antes, Dios no nos instruye y no nos manda a ser ansiosos. Entonces, de la misma manera, no puede ser de que Dios nos bendiga con ansiedad, porque eso es lo que llamamos también un oxímoron, de que no puede ser Dios, no puede Dios estar mandándonos a que vivamos vidas sin ansiedad, aunque seamos ansiosos de nada, y que a la misma vez nos esté dando sentimientos de ansiedad, porque es que eso va es una contradicción. Entonces, la aplicación aquí pues, es muy objetiva y muy fácil de hacer, que es algo que les propongo para que tomen en esta semana. Es decir, bueno, a ver, mis pensamientos, parar en cualquier tiempo del día, cuando van al baño incluso, no sé dónde estén, cuando tengan un momento sin ruidos. Decir, bueno, mis pensamientos. He estado pensando hoy en la verdad, he estado pensando en cosas honestas, en justicia, en puro, en amable, y me gustaría que fuesen de lo más honesto que pueden ser y que sean de lo más completamente vulnerables que puedan. Decir, y les digo esto para que puedan vivir lo que nos dice el versículo 9, que dice que lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Todas estas cosas son importantes y son cruciales de que hagamos pues para tener esa comunión con Dios, para que el Dios esté con nosotros. Y no es para decir de que cuando pasamos por ansiedad o cuando pasamos por caos y cuando somos dañados y todas estas cosas, de que el Señor no está con nosotros. No, nada de eso. Jesús siempre está ahí. Dios nunca se aparta. Pero el problema es que nosotros nos apartamos de Él. Y nos apartamos de Él cuando queremos tomar parte de su papel, cuando queremos tomar parte del control que Jesús tiene y querer hacer las cosas pues conforme a nuestra ley, conforme a nuestro estándar, y sin tomar en cuenta lo que nos dice aquí la Biblia. Y eso es lo que digo, y eso es lo que, pues, mi desafío para ustedes, pues, de que pongan estos pensamientos en práctica. Y les garantizo, yo no soy profeta, pero estoy muy seguro
tengo mucha certeza en lo que nos dice este texto, de que la paz de Dios les llenará y les ayudará a seguir adelante. Y vamos a ir concluyendo los siguientes versículos. Y los siguientes versículos tratan un poco la segunda parte nos dice el por qué. Entonces, los primeros versículos que acabamos de leer nos dicen, prácticamente, si lo podemos resumir a una idea central, es de que Cristo es la solución a la ansiedad. Y los siguientes versículos que vamos a leer del 10 al 13 nos va a enseñar de que Cristo es la solución a la ansiedad porque solamente en Él podemos estar verdaderamente contentos. Y dicen lo siguiente, el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenía escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Vemos aquí estos primeros dos versículos, el que quería notar, como las expresiones de Pablo, que dice, en gran manera me gocé en el Señor. Que eso es una expresión pues que me da un poco de celo. Digo, wow, yo quiero en gran manera regocijarme en Él. Es algo atractivo, es algo, esta expresión y esta manera de vida y este sentimiento que nos está diciendo, esto sí es atractivo al creyente. Porque lo que nos dice aquí, de en gran manera regocijarse o gozarse, es algo de que el mundo en sí, todo lo que está fuera de Cristo, pues te puede proveer formas de llegar a estar contento, a estar happy, a estar feliz, pero en sí son momentarias, muy momentarias. Y les puedo dar ejemplos como las drogas, les puedo dar ejemplos como pues mentiras, como el chisme, muchas cosas. Pero es interesante y es muy pues, atractivo y muy puro la manera en que se está expresando aquí Pablo, diciendo que en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Entonces aquí pues se está regocijando Pablo y les está un momento, sí. Sí, les está diciendo, pues gracias doy gracias a Dios de que ahora habéis pasado lo mismo, que habéis pasado cosas parecidas. Y dice luego en el versículo 11, que dice, no digo estas cosas, no lo digo porque tenía escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No sé si algunas veces a ustedes les gusta pues decir, bueno, ¿cuál es el significado de esta palabra? A mí sí me gusta hacer eso, pues para decir, bueno, ¿qué es lo que estoy diciendo y qué es lo que significa? Y entonces, entonces he estado buscando en bastantes diccionarios, es decir, bueno, ¿qué significa ser contento? El estar en contentamiento. Y me he dado muchas diferentes ideas, lo relacionan con estar feliz, con estar en algunos diccionarios lo dicen, algunas personas dicen de estar contentamiento, lo hacen de sinónimo de estar relieved, de estar sin yugo, que tiene idea, pero lo que nos dice aquí, que creo que es importante, que él ha aprendido a contentarme, que el estar contento es algo que aprendes, que es algo que sabes. Muy interesante, porque luego en el versículo 12 nos dice, yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecerme necesidad. Al fin y al cabo nos está diciendo Pablo que el estar en contentamiento, estar contento, es algo en el que tienes que saber cómo hacerlo. Es algo del que no es subjetivo, que no es que solo es para algunos, sino que es algo que sí podemos implementar en nuestras vidas para poder lograr. El estar contento es algo que sí podemos estar,
que no es para solo una persona, solo para los hippies, solo para personas que hacen estas cosas. Ah, Sino y nos revela justo después de que podemos estar contentos, y esto es lo que nos dice el versículo 13, que en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces nos dice que podemos estar contentos por Cristo, que es el que nos da la fuerza. Y eso es algo, wow, que he estado meditando, y les animo de que lo mediten. De que este versículo en particular también quiero anotar, de que es uno de que lo ven en mucha propaganda, que creo que ha sido usado fuera de contexto, de que la gente a veces lo usa antes de saltar de un avión, o dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sin prepararse, sin prepararse antes de tocar en un concierto, sin prepararse en estudiar en un examen. Y es algo que he dicho, que también yo a veces he entregado tareas a tarde hora y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y resulta que no, que no puedo así. Am, pero cuando lo ponemos en contexto, que me gustaría que, pues eso, que esta semana, pues tomen 15 minutos, tomen unos minutos, empiecen a pensar el contentamiento. En Cristo, ¿qué significa poder estar en Cristo contentos? Y eso para reflexionar en su relación con Cristo. De decir, bueno, ah, ¿qué de verdad es tan sencillo de que nada más puedo orar y dar gracias y voy a estar contento? Y la respuesta es que creo que sí. Que la manera de hacerlo es muy genuina. No simplemente venir y hacer una vana repetición. En este tiempo mi papá y el pastor Glenn han estado predicando del Padre Nuestro. Y han hablado a veces, como muchas veces, ha hablado tradicionalmente oraciones de la Biblia, pues se toman un poco fuera de contexto y se usan simplemente de manera vana, que muchas veces decimos las palabras, pero no las pensamos, no les damos significancia y simplemente lo que estamos haciendo, pues, es hacer lo que Eclesiastés nos dice, de que todo es vanidad, y estamos cayendo en eso, en hacer una acción vana. Pero cuando entendemos y cuando creemos de verdad de que nuestro diseño, en el que nos diseñó Dios desde un principio, que fue estar en comunión con Él, y después de eso comunión con los hermanos, pero lo primero es que es nuestra esperanza, de que un día vamos a volver a estar en perfecta comunión con Él. Y es esa perfección o esa santificación en el momento que estamos. Estamos nosotros, otra idea que nos da la Biblia es, siempre nos dice muchos pasajes, sé santo como como vuestro Dios es santo. Esa idea en la que estamos intentando alcanzar la perfección, intentar alcanzar esa santidad, esa es una idea que se ve en toda la Biblia, porque últimamente queremos llegar a ser como Cristo, porque queremos llegar a estar con Cristo en perfecta comunión y poder dejar todo el caos de este mundo, todo el caos de toda la tribulación del pecado atrás, que es eso por lo que cantamos, la vida vieja no voy a regresar, porque con Cristo empezamos una nueva vida en la que podemos estar contentos por cada situación y por cada circunstancia. ¿Por quién y por qué? Por Cristo, porque Él es el que nos da fuerzas. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta tarde. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por quién eres y porque en ti estamos confiados, Señor. Pues, Padre Celestial, te traemos ante ti nuestras cargas, nuestras ansiedades, las cosas que nos causan estrés y ansiedad y todos estos sentimientos, Señor, pues de que tu palabra nos dice que no vienen de ti, Señor. Y entendemos, Señor, que si no viene de ti, viene del enemigo. Y, Señor, te pedimos que tú nos protejas de eso, que no nos metas en tentación, tú nos libres del mal, Señor, que nos des cada día nuestro pan, cada día.
Eso, gracias, Padre, por quien eres, y a ti sea la gloria y la voluntad y toda la potestad por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga.